Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Pues estamos llegando ya al final de este módulo número 13. Yo creo que es un escalón más en su formación académica. Hemos avanzado ya 13 módulos, los cuales les han dejado diferentes conocimientos, diferentes habilidades, eh, diferentes, han aprendido a utilizar diferentes herramientas tecnológicas con un determinado fin. Hoy, sin lugar a dudas, con esta masificación de la tecnología, eh, pues hay que aprender a usarla. Existen diferentes herramientas que nos pueden ayudar, por ejemplo, desde levantarnos, hacer ejercicio, monitorear nuestro nivel de salud y, por supuesto, existen herramientas que se aplican para mejorar nuestras finanzas personales. Una gran variedad. Si bien estas nos ayudan, hay que recordar que la tecnología aún no está en un nivel en el que pueda tomar decisiones. La tecnología nos ayuda a automatizar las cosas que se pueden automatizar, como los cálculos matemáticos. Siempre que tengamos que sumar, por ejemplo, uno más uno, el resultado invariablemente será 2. Entonces, como es algo que sí se puede automatizar, lo podemos desarrollar en una aplicación, lo podemos desarrollar en una página, de forma que siempre que introduzcamos los datos correspondientes, automáticamente se realice un proceso que nos dé un resultado. La importancia que tiene es que ese resultado lo tenemos que interpretar nosotros. En este caso, ustedes, todos los que de alguna forma estamos siempre evaluando nuestro nivel financiero, ¿no? ¿Cuánto es nuestro ahorro? Pues si sabemos cómo determinar el ahorro, si sabemos qué involucra o qué conceptos involucra el ahorro, podemos en cualquier herramienta nosotros determinar nuestro ahorro. Lo podemos hacer inclusive en una libreta, lo podemos hacer inclusive en una hoja de cálculo, podemos utilizar algún modelo que se encuentre en la red, eh, y colocando los datos adecuados podemos saber cuánto es nuestro nivel de ahorro. Ahora lo importante es que una vez que obtengamos el resultado, seamos capaces de analizar cómo este resultado influye en nuestro desempeño financiero o cómo lo puedo mejorar, qué tengo que hacer para que ese 2 o ese 3 se convierta en 4, en 5 o en 6, si es mejor incrementarlo o si es mejor reducirlo, qué es lo que tengo que hacer. Ese análisis únicamente lo podemos hacer nosotros. Ninguna máquina lo va a poder realizar. Entonces, de ahí la importancia y el hecho de que la mayoría de las actividades se evalúe con una mayor calificación, porque así lo marca la rúbrica, el hecho de que analicemos, el hecho de que diseñemos alguna estrategia o que obtengamos algunas conclusiones producto de ese número que obtuvimos. Entonces, podemos tener excelentes números matemáticos, podemos desarrollar los procesos de forma analítica y muy bien desarrollada, pero si al llegar al resultado no podemos interpretarlo y no podemos hacer conclusiones o diseñar estrategias basadas en él, pues nos falta una gran parte del proceso para poder mejorar cualquier situación. Pero estamos hablando de términos de economía o de dinámica de la población. Entonces, esos resultados hay que saber interpretarlos para que tengan un valor en nuestra vida cotidiana. Entonces, en este módulo número 13, aprendimos eso, que existen procesos sociales como la dinámica de la población y como la economía básica, que son procesos sociales que están inherentes a nuestra vida cotidiana. Siempre tenemos algún impacto de la dinámica de la población en nuestra vida diaria. Cualquiera que ustedes comenten, probablemente sea un impacto de la dinámica de la población. Pero también estamos siempre interactuando con la economía a través del crédito. Alguien que me diga que no ha pensado cuando menos o no ha cotizado algún teléfono a crédito, porque posiblemente el que tiene ya es obsoleto o ya tiene algunos detalles por el uso, eh,
o simple y sencillamente quiere modernizar el que tiene. Entonces, comúnmente es uno de los productos que mayormente se reemplazan a través de este medio de pago que es el crédito, ya sea que utilicemos una tarjeta de crédito, que pidamos un préstamo en el banco o que directamente en la tienda departamental vayamos y lo saquemos y luego vayamos pagando en la tienda a través de esta modalidad de pago. Entonces, es algo con lo que necesariamente hemos de interactuar. Alguien de aquí, por ejemplo, habrá pensado en adquirir una casa en algún momento de su vida o la habrá adquirido en algún tiempo a través de este medio de pago, porque pues una casa no es un producto que podamos adquirir a contado, forzosamente, en la mayoría de los casos tiene que ser a través de este medio de pago. Y nos habremos puesto a analizar cuánto estamos pagando de interés, cuál es la tasa de interés, cuál es el monto que compone el pago que realizamos, cuánto se va o qué porcentaje corresponde al interés y qué porcentaje corresponde a la amortización que hacemos al crédito, cuándo lo vamos a terminar de pagar. Son aspectos que antes de adquirirlo, pues hay que analizarlo para saber cuál es el compromiso que estamos adquiriendo y si lo vamos a poder cumplir, más cuando se trata de un artículo, como en el caso de una vivienda, que comúnmente los plazos son de 20, 25, 30 años, es decir, es a largo plazo. ¿Cuánto vamos a pagar de interés durante esos 30 años en que vamos a pagar nuestra casa? Entonces, son temas con los que interactuamos forzosamente. Y la inversión probablemente sea dentro de estos temas de economía, el que quizás menos se hable, ¿no? Porque es falta de conocimiento de lo que implica invertir, ¿no? Hoy en día, nuevamente con la tecnología, podemos invertir, como ustedes lo vieron en el caso de CETES, desde 100 pesos y teniendo una cuenta bancaria, podemos tener una inversión. Y también los que tienen alguna aplicación por ahí de estas modalidades de pago, de algunas tiendas que venden artículos por internet, empieza su nombre con Mercado, otros de tiendas de telefonía celular, que de alguna forma cuando uno descarga esa aplicación tiene inclusive promociones de inversión. También es un aspecto que hay que analizar y por qué es importante invertir desde el punto de vista como personas que tenemos un ingreso y que tratamos de la mejor forma de que nos alcance para todo lo que necesitamos y aún así dejemos un espacio para el ahorro. Entonces, la idea es esa. Esto lo pudimos analizar en los temas de la dinámica de los temas de economía básica, pero hoy vamos a concluir con estos temas de la dinámica de la población. También es otro tema que implica, ustedes quizás se dirán, no, pues no creo que me impacte, pero sí les impacta cuando van a la escuela o cuando sus hijos están estudiando, ven el número de alumnos, ven las condiciones probablemente en las que se encuentran las escuelas, o van al cine, o van al súper, o quieren tomar un transporte público, o se dan cuenta del nivel de contaminación que tienen los ríos, que tienen las calles, ¿no? Todo esto, de alguna forma, es producto de la dinámica de la población. La idea es que los identifiquemos y que sepamos que ese es un proceso social que también está inherente a nuestra vida cotidiana y que nos impacta, pero que también se mide a través de las matemáticas. ¿Qué número o cuánto hemos crecido los últimos 10 años, por ejemplo, lo podemos saber a través de un modelo matemático? La rapidez con la que crecimos, que es muy diferente a lo que hemos crecido, hay que distinguir entre la rapidez y el crecimiento. Lo podemos también determinar a través de un modelo matemático y lo conocimos. Y por supuesto, si de seguir esta tendencia, ¿cuántos vamos a hacer en 10 años? ¿Y qué impacto va a tener esto en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? El número de personas que vayamos a hacer. Si hoy, con la cantidad que somos, tenemos un impacto, imagínense que crezcamos a un nivel en el que seamos todavía muchos más de los que somos, pues probablemente ese impacto se recrudezca, ¿no? Es decir, se vuelva un poco más, o sea, el impacto sea mayor. Entonces, hay que reconocer todo esto, forma parte de nuestra vida cotidiana. Entonces,
Pues con esto vamos a dar inicio a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4. Recuerden que en Prepa en línea y en cualquier ambiente educativo, tratamos de ayudarlos o de que ustedes obtengan aprendizajes, conocimientos y habilidades. Así que ustedes reflexionen qué conocimientos han adquirido que tengan relación con la dinámica de la población y qué habilidades también han logrado que tengan relación con la dinámica de la población. Si reconocen el impacto, si pueden concluir a través de un análisis como el que realizamos aquí, alguna consecuencia de la dinámica de la población, ¿no? Que son aspectos importantes que hay que reconocer. Bueno, el propósito de este espacio abierto es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Para en esta ocasión, tenemos algunas actividades de cierre, ¿no? El foro de integración, el proyecto integrador y el cuestionario de autoevaluación, ¿no? Son tres actividades que en su conjunto forman el 43 o representan el 43% de nuestra calificación final. Fíjense lo importante que es estas tres actividades, 43% de la calificación final. Aunque también tenemos, por ejemplo, la revisión de los recursos, el foro de aprendiendo y las actividades formativas, que esas nos ayudan a conseguir precisamente el 5% por la interacción en la plataforma, en nuestra calificación final. Si ustedes se dan cuenta, dentro de lo que compone el 100% de nuestra calificación final, hay un 5% que es por la interacción en la plataforma. Es decir, lo que hagamos en la plataforma, el tiempo que le dediquemos, las otras actividades que desarrollemos van incluidas en ese apartado. Entonces, realmente no hay actividades que no se evalúen, todas se evalúan de una u otra forma, ¿no? Algunas sí, por rúbrica, analizando lo que ustedes realizaron, el logro que tuvieron en las habilidades y los conocimientos y el nivel de los aprendizajes esperados, y otras que por el hecho de realizarlas y que estas actividades les sirvan a ustedes para autoevaluarse, pues también tienen un impacto al final de cuentas en su calificación final. Entonces, eh, estas actividades son, si ustedes tienen dudas referentes a ellas, pues es importante que las comenten en estos espacios abiertos. Luego tenemos el siguiente propósito, que es reflexionar sobre el logro de los aprendizajes esperados del módulo, que básicamente de eso se trata este último espacio abierto para el aprendizaje, que ustedes reflexionen apoyados de algunas actividades que vamos a desarrollar aquí y que reflexionen en las áreas de oportunidad. En este momento, ¿ustedes qué consideran que fueron sus principales áreas de oportunidad? Aquellas que no pudieron desarrollar, aquellos aspectos que les costó trabajo en alguna actividad en particular realizar, o aquello que efectivamente sí lograron porque lo entendieron, lo comprendieron, pudieron realizarlo de la forma correcta, ¿no? Estas son las fortalezas que tuvieron y que lograron en este módulo número 13. Ustedes identifíquenlas porque les va a ser de utilidad. Y por supuesto lograr el aprendizaje significativo, es decir, identificar cómo lo que aprendimos aquí sí tiene una utilidad en nuestra vida cotidiana. Algunas reglas de comunicación virtual para interactuar adecuadamente en estos espacios abiertos es, por supuesto, identificarnos, escribir su nombre completo al ingresar a nuestro espacio abierto para el aprendizaje. Hay que saber con quién interactuamos. En el caso de querer participar, podemos utilizar el gesto levantar la mano para señalar que precisamente desean participar. Que las dudas sean claras y puntuales. Recuerden que antes de ingresar, por ejemplo, hoy que estamos a día viernes, yo quiero pensar que ya leyeron los recursos, que están, por lo menos ya hicieron 2 participaciones en el foro de integración y que ya tienen avanzado en buena medida su proyecto integrador, ¿no? Entonces, probablemente de esas actividades que ya desarrollaron, tengan alguna duda que quieran compartir y que quieran aclarar en este espacio abierto para el aprendizaje, pero si se dan cuenta ya serían dudas puntuales sobre algún tema particular y específico. Sean claros y corteses. Esto es parte y forma parte de esa etiqueta que debemos tener cuando interactuamos con diferentes personas a través de una comunidad.
en este caso de una comunidad educativa como la es la de prepa en línea, ¿no? Tenemos compañeros de clase, que tenemos asesores virtuales, que tenemos tutores, que tenemos eh, SAMES y que también en algún momento interactuamos con personal de administrativos, ¿no? Quizás para pedir una constancia, para darnos de alta en el Seguro Social en general. Entonces, siempre es importante ser claros y corteses. Acuérdense que muchas veces lo que yo entiendo, que estamos, por ejemplo, en diferentes estados de la República y de hay algunas palabras, por ejemplo, que pues los del norte mencionan y se les hace muy común mencionar, ¿no? Pero que si vienen al sureste, a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, probablemente no los comprendamos porque pues somos un país diverso, ¿no? Entonces, por eso hay que, siempre que escribamos, tratar de ser claros, de no utilizar algunos regionalismos, o sí utilizarlos, pero tratar de aclararlos lo más posible, porque estamos dentro de un ambiente en el que convivimos diferentes personalidades, diferentes sexos, ¿no? Hombres, mujeres y en general eh, diferentes, diferentes personas con diferente creencia religiosa o diferente creencia política. Entonces, en general, siempre hay que tratar de que al escribir seamos lo más claros posibles para que no se malinterprete lo que estamos queriendo decir y corteses con sus compañeros y asesor virtual. Y esto es importante, al ingresar, por favor, deshabiliten su micrófono, ¿no? Las conversaciones que ustedes tienen en el ámbito privado, pues deben permanecer ahí, sin que muchas veces por eh, alguna cuestión que se nos olvide, por ejemplo, ingresamos y tenemos abierto nuestro micrófono y a veces se llevan pláticas ahí en su hogar que pues a veces nos enteramos, ¿no? Entonces, lo ideal es que deshabiliten su micrófono para que no sucedan este tipo de situaciones. Recuerden que en los modelos educativos en línea siempre se le da mucho más énfasis al proceso de aprendizaje. En un proceso educativo existe un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje, pero en los procesos en línea se le da o se trata de fortalecer el proceso de aprendizaje. Por eso el alumno es el centro educativo. Es decir, es el alumno el que deja de ser una persona que únicamente escucha lo que tiene que decir su profesor, sino que por el contrario, toma una parte activa en su aprendizaje al leer, al organizarse, al tratar de conocer nuevas herramientas tecnológicas, al mejorar su lectura, al tratar de que cuando uno lea pueda comprender con facilidad lo que, bueno, no con facilidad, pero sí pueda comprender con un mejor nivel lo que me quiere decir ese texto. Cuando leemos, básicamente tratamos de entender en términos generales a lo que se refiere el texto y luego buscamos aspectos puntuales de lo que estamos leyendo. Pero este proceso de aprendizaje es el que ustedes deben fortalecer, el suyo, el que ustedes tienen, el que ustedes llevan a cabo. Identifiquen dentro de todo este módulo número 13, traten de localizar qué pueden mejorar del proceso de aprendizaje que llevan a cabo. A lo mejor si el proceso de aprendizaje llega el día domingo a las 9 y me pongo a realizar mi actividad, pues tienen un área de oportunidad importante, porque el primero es el tiempo. Algunas actividades requieren de tiempo, de dedicación, de poder desarrollar modelos matemáticos utilizando pues alguna herramienta tecnológica. Y esto, pues sin lugar a dudas, nos va a llevar más de un ratito. A lo mejor nos lleve 2 horas por 3 días quizás realizar alguna actividad. Eso es lo que hay que tomar en consideración. Si no tenemos buenas calificaciones, hay que buscar qué parte del proceso podemos mejorar. Si a lo mejor tengo que dedicarle más tiempo, si a lo mejor tengo que utilizar alguna herramienta. En el caso, aquí hablamos mucho acerca de esos aspectos en los cuales aún tenemos unas áreas de oportunidad, como es el caso de las conclusiones. En el caso de las conclusiones, todavía me cuesta, por ejemplo, como estudiante, redactar una conclusión. No sé cómo empezar, no sé específicamente qué es lo que voy a colocar. Y esto lo puedo mejorar si continuamente realizo conclusiones. Y aquí lo vamos a realizar porque cada una de las actividades que ustedes entregan, estoy seguro que tiene una conclusión al final que ustedes deben emitir, ¿no?
pero también tienen un foro aprendiendo que está disponible en todas las semanas. En las 4 semanas que forman parte de este módulo y de todos los módulos, hay un foro aprendiendo en el cual no se califica puntualmente nada, pero sí les ayuda a ustedes a lograr el 5% por la interacción en plataforma. Les ayuda a ustedes a que vayan practicando la forma en que redactan, vayan integrando las ideas que van obteniendo acerca de los temas que van leyendo y las vayan integrando, y la ortografía y la gramática. Entonces, sí existen herramientas en el aula virtual que nos ayudan a lograr precisamente esas áreas de oportunidad. Entonces, también es importante tomar en cuenta las retroalimentaciones para mejorar. Pregúntense constantemente qué están haciendo bien. ¿Algo están haciendo bien? Y también pregúntense qué es lo que no les ha funcionado. Y una vez que identifiquen qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que no les ha funcionado, aprovechen esas áreas de oportunidad. Realmente nadie mejora si no tiene áreas de oportunidad. Supongamos que yo soy perfecto y cada uno de ustedes lo es. ¿Qué voy a mejorar cuando soy perfecto? Absolutamente nada. Pero nadie es perfecto. Siempre hay aspectos que uno puede mejorar. En este caso, cuando hablamos de los procesos de aprendizaje, estoy seguro que ustedes tienen algunos aspectos que mejorar. Aprovechen esos aspectos y mejórenlos. Y diseñen o ajusten las estrategias que tienen para mejorar sus resultados. Ustedes habrán identificado los resultados que han tenido y pregúntense entonces qué han hecho bien y qué les falta por mejorar, y a través de ese análisis diseñen estrategias para lograr mejores resultados. También recuerden que cada una de las actividades tiene una rúbrica de evaluación. Es a través de ese documento en la que se identifica algunos criterios y niveles de aprendizaje en el cual vamos incluyendo lo que encontramos en su actividad. Esta rúbrica tiene tiene criterios como cognitivo, comunicativo, eh, comunicativo, pensamiento crítico, y por ahí se me va el cuarto, actitudinal, ¿no? Son 4 criterios que se evalúan y cada uno de estos criterios tiene diferentes niveles de aprendizaje. Por ejemplo, el nivel cognitivo es los procesos que ustedes llevan a cabo para desarrollar su actividad, ¿no? Ahí se debe identificar que siguen las instrucciones, que todo lo que está marcado en las instrucciones ustedes lo realizaron y que lo hicieron de forma analítica, es decir, que van demostrando la forma en que lo realizaron. Luego el actitudinal, que entregan a tiempo, que realizan todo lo especificado en las instrucciones en general, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso del pensamiento crítico, en esa parte se espera que ustedes adicionalmente a lo que logran leer, identifiquen las cosas que están sucediendo, cómo se vinculan esos aspectos con su vida cotidiana y lo manifiesten en sus conclusiones. Y el comunicativo, pues ahí que tenga una estructura adecuada, así que se puede entender su actividad, que no tenga faltas de ortografía o de redacción. Entonces, cada uno de estos aspectos se evalúan en diferentes niveles. Entonces, el proyecto integrador también tiene una rúbrica de evaluación, lo mismo que el foro de integración. Lo mismo que el foro de integración. Entonces, por favor, en esos casos, en esta semana número 4, aunque debe ser en todas, lean la rúbrica de evaluación para incluir todos los elementos solicitados y también identifiquen cuáles son esos aspectos que la rúbrica de evaluación evalúa con un mayor peso en sus niveles, ¿no? En este caso, como les comentaba hace un momentito, los cálculos matemáticos son importantes porque son de los que vamos a tratar de obtener conclusiones y diseñar estrategias. Pero estas conclusiones y estas estrategias son a las que les da más peso la rúbrica de evaluación, porque eh, son esos aspectos que debemos desarrollar, el pensamiento crítico, es decir, cómo estos nos sirven. Entonces, incluyen todos los elementos solicitados.
En el caso del proyecto integrador, elaboren correctamente la tabla de amortización para responder a las preguntas. Entonces, hay un video en los recursos de la semana que se llama Cómo realizar una tabla de amortización en Excel, que puede parecerles muy didáctico, pero hay una parte en la que, si ustedes lo identifican, en la que divide el monto que obtiene entre el número de periodos. Pero ahí precisamente en esa parte aparece una leyenda en color morado, donde les explica por qué dividen el monto que obtienen entre el número de periodos. Tómenlo en consideración, esa leyenda que les aparece en color morado al momento que realiza en el video esta operación matemática. Obtengan correctamente el ahorro de Jorge y su esposa. Correcta ortografía, gramática y redacción. En esta parte de Excel, aquí voy a colocar. A ver, a ver. Ok. Excel no es una herramienta adecuada, pero sí necesaria en este caso por todas las operaciones que debemos desarrollar y las tablas que vamos a elaborar, realizar nuestro proyecto integrador en Excel. Entonces, pero hay unas partes en las que, por ejemplo, la última, debemos emitir una conclusión. Entonces, ahí, ¿cómo le hacemos? Hay varias formas de realizarla. A mí me parece que la más adecuada es yéndonos aquí al menú insertar, luego aquí a donde dice comentario, ay, perdón, insertar texto. Y en esta que dice cuadro de texto. Y aquí donde me aparece esta crucecita, yo inserto un cuadro de texto precisamente y es aquí donde voy a emitir mi conclusión. Mi conclusión es que las proyecciones, ¿ah? Entonces, ya nos evitamos escribir porque muchas veces escribimos así y luego acá. Y cuando es muy extenso, Excel oculta parte de la información que colocamos cuando lo hacemos de esta otra forma. Esta me parece la más adecuada, ¿no? Insertar texto, cuadro de texto. Insertamos el cuadro de texto y ahí podemos escribir sin inconvenientes. Nuevamente Excel no nos deja corregir, pero podemos corregir si primero redactamos nuestra aportación en nuestra conclusión en una hoja de cálculo, corregimos y luego únicamente copiamos y pegamos aquí, en este cuadro de texto. Existe otra opción que es un poquito más complicada nada más, que seleccionamos una celda y luego varias. Y nos vamos a esta herramienta de inicio, esta que dice combinar y centrar, y listo. Tenemos una celdota grande compuesta por varias celdas. Pero aquí también ya podemos escribir. Mi conclusión es que, entonces, de ahí me explayo en en los conocimientos y aprendizajes que he obtenido. Entonces, cualquiera que ustedes utilicen, si se dan cuenta, cumple con el objetivo. Nada más hay que cerciorarnos de la extensión que debe tener la conclusión, de lo que debe contener, porque la conclusión debe contener algún aspecto particularmente de lo que me están solicitando. Entonces hay que tener cuidado en responder con puntualidad a lo que me están preguntando y tomar en consideración que ahí, en esta conclusión, yo demuestre el logro de los aprendizajes esperados. ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera sesión, que hay aprendizajes esperados? Y es en esos aprendizajes esperados hacia donde debemos dirigir los conocimientos, los esfuerzos y las estrategias que diseñemos deben ir enfocados en lograr esos aprendizajes esperados. Entonces, cuando realizamos nuestra actividad, pues debemos demostrar que hemos logrado precisamente esos aprendizajes esperados. Ok, entonces estas son formas en las que podemos colocar texto en una hoja de cálculo.
Entonces, ahí podemos colocar. De preferencia, ahí coloquen alguna estrategia para mejorar su economía. Ahora sí, imagínense, vamos a hablar un poquito acerca de los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Eh, Aunque para mí las fuentes informativas son de gran ayuda, no son fuentes de información confiables porque hay que considerar que los diarios tienen una cierta editorial, es decir, cierta tendencia hacia algunos aspectos que les marcan las personas que son dueñas de los periódicos o de las notas informativas o de las páginas de Internet, porque hoy incluso en el Facebook, por ejemplo, podemos encontrar periódicos o noticieros que conforme pasan los sucesos nos van avisando, ¿no? Entonces, pero sí es como que una fuente en la cual podemos identificar los sucesos que se van suscitando. No son fuentes confiables, no podemos utilizarlas para elaborar nuestra actividad, pero así como utilizamos otras fuentes de información en las cuales vamos conociendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, las notas informativas son precisamente eso, notas en las que podemos encontrar o podemos conocer lo que está sucediendo en nuestra ciudad o en nuestro país. Hay que mantenernos informados con prudencia sobre lo que se dice. No todo lo que se dice es verdad y eso nos corresponde a nosotros analizar si lo que están diciendo, qué tanto es verdad y qué tanto es eh, manipulado. Eso nos corresponde a nosotros. Pero habrá una parte que sí es verdad y eso es la que nos ayuda a conocer lo que está sucediendo. En este caso, esta nota informativa nos dicen que nacen 6,000 mexicanos cada día y que el gobierno debe gastar 282 millones de pesos para sus servicios. Imagínense, 6,000 mexicanos todos los días. Y que el gobierno debe gastar 6,282 millones de pesos para sus servicios. Imagínense cómo se ve afectado estos servicios con el crecimiento de la población. A ver, coméntenme ahí en el chat. ¿Ustedes cómo consideran? Imagínense que nace, desde que nace un nuevo ciudadano, bebé, ya requiere de algunos servicios. ¿Como cuáles, por ejemplo, ustedes consideran? A ver, ahí espero sus respuestas. Bueno, hoy no queremos irnos con la puntuación adicional, pero bueno, en estricto sentido, el hecho de que nazcan más mexicanos se requiere de un mayor presupuesto. Desde que nacen, se requiere, por ejemplo, del uso de algún hospital, del uso eh, de vacunas, de personal médico, se requiere, por supuesto, de de otros aspectos. Entonces, imagínense, si el crecimiento va siendo de 6,000 mexicanos cada día, ¿cómo creen que sería la calidad de los servicios con este crecimiento? ¿Sería mejor o sería que empeore un poco? Bueno, probablemente no existan los servicios suficientes para un crecimiento que se va dando continuamente, ¿no? 6, 12, 18. No existen los servicios suficientes, por lo cual probablemente la calidad del servicio ya no sea la adecuada. Una enfermera, por ejemplo, que tiene que atender a dos comúnmente, imagínense que de repente le lleguen 10 o 20 niños a los cuales que atender, probablemente ya no sea la mejor. Y contratar otra enfermera a lo mejor aliviaría esta situación, pero hay que recordar que también el dinero tiene un límite en cuanto al crecimiento. Es decir, no existiría también el dinero suficiente para ir contratando tanto personal para el número de personas que nacen. Entonces,
El crecimiento tiene un impacto en todos los sentidos y hay que irlo reconociendo. Ahora, ustedes analicen y comenten qué problemas observan en su ciudad por las variaciones de la población. Probablemente identificamos muchos problemas. Lo importante es que los vinculemos con las variaciones de la población. A lo mejor un mismo problema puede tener diferentes causas, pero probablemente una de las vertientes sí sea las variaciones de la población y es en la que debemos hacer énfasis, la que debemos localizar esa vertiente. ¿Por qué? Ok, a ver. Entonces, sí se dan cuenta que la variación de la población tiene algunos efectos sociales. Si nosotros analizamos esta situación, esta variación de la población que se está, que se está dando en nuestro país, tiene un efecto en los servicios, particularmente, en este caso, uno de los primeros servicios que se requieren son los servicios de salud. Y, pero tiene otros. Identifiquen ahí alguno, ¿no? No, pueden ponerlo ahí, pero lo importante es que ustedes lo identifiquen, que logren ese aprendizaje esperado de que identifiquen y expliquen algunos efectos sociales que se producen por la variación de la población, así como podemos localizarlo aquí. Aquí, por ejemplo, es otra nota informativa que se da en la capital de Quintana Roo, en Chetumal. Dice que el crecimiento natural de la población. ¿A qué se refiere cuando es un crecimiento natural de la población? Que la población naturalmente crece. Naturalmente crece, ¿no? Querramos o no, todos los países crecen, algunos a una velocidad mucho menor, algunos a una velocidad mucho mayor. Pero en términos generales, todos los países crecen. Y dice, el crecimiento natural de la población sumado al déficit de vivienda que se tuvo durante la pandemia y la próxima entrada en operaciones del Tren Maya ha generado tan solo en la capital de Quintana Roo, Chetumal, una demanda cautiva de unas 6,000 viviendas para personas sujetas a capacidad de compra, estimó un empresario constructor. Entonces, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema que se está dando que ustedes identifican en este párrafo? Una demanda cautiva de 6,000 viviendas. Esa demanda proviene del crecimiento natural de la población. Cuando uno tiene hijos, por ejemplo, vive en una vivienda, que es la vivienda que a veces adquirimos. Cuando uno tiene hijos, pues espera que esos hijos, al final de cuentas, vayan, hagan su vida y compren una vivienda, vivan en su propio hogar. Entonces, este crecimiento que se da de la población, así como cuando nuestros hijos tienen a sus hijos, pues también esperan esa misma dinámica en la que nuestros nietos entonces también se vayan a su vivienda y hagan su vida. Entonces, es un crecimiento natural que se da y que, pues, de alguna forma empieza a generarnos un problema cuando este proceso se da con demasiada rapidez. Las viviendas, ¿dónde van a vivir? Yo compré una casa, mi hijo va a comprar una casa, mi nieto va a comprar una casa, mi bisnieto va a comprar una casa, pero ¿de dónde van a salir tantas casas? Ahora el otro problema es que el crecimiento es natural, ¿no? Esto se da naturalmente, pero también en el caso como este que viene aquí, en el que la entrada en operaciones del Tren Maya, ¿qué creen que
se dio con la entrada en operaciones del Tren Maya que tenga relación con la dinámica de la población? Fíjense, dijeron que en la península de Yucatán iban a construir el Tren Maya. ¿Qué hizo la gente que vive en otros estados? ¿Compró casa allá? Pues el problema es que ya no hay dónde comprar casas, ya no hay casas. Y esto lo menciona aquí la nota, dice, una demanda cautiva, es decir, hay gente que quiere comprar. Dije, si bien una demanda detalló que si bien la demanda cautiva en materia de viviendas es mucho mayor, el déficit, ¿qué es un déficit? Para quienes puedan adquirir un crédito para hacerse un hogar es al menos de 6,000 casas. Es decir, el crecimiento natural más los migrantes. Cuando hay algún detonante económico, comúnmente personas de diferentes estados se van al lugar en el que hay oportunidades económicas. Eso sucede en cualquier lado. Entonces, crecía naturalmente la población, vino una ola de migrantes a trabajar al Tren Maya, que también requieren viviendas, y esto provocó un déficit en las viviendas que se pueden dar. Es decir, hay más gente que quiere casa que casas disponibles para ofrecer en renta. Ese es el problema que produce las consecuencias de la variación de la población, el hecho de que se incremente naturalmente y el hecho de que por algún evento económico la gente empiece a llegar a un determinado lugar, pues esa gente necesita de servicios, entre ellos la vivienda, pero ya no hay suficientes. ¿Qué pasa cuando ya no hay suficientes viviendas y la gente quiere vivir en una vivienda? ¿Qué pasa? Se elevan los precios de las casas o de las rentas. Quienes hayan tenido la oportunidad de irse a un lugar como una isla, en donde pues por la misma estructura geográfica de la isla, únicamente hay un determinado número de casas porque ya no pueden construir, porque pues este es una isla, ¿no? Los precios se elevan o son muy caros, muy costosos los precios de las rentas, porque no hay suficientes y pues si yo pongo mi casa en renta, voy a tener 10 ofertas de alguien que la quiere. Entonces yo puedo poner el precio que yo quiera. ¿Quién me da más por rentarle mi casa? 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 y va a haber gente dispuesta a pagarlo. Entonces, eso es lo que ocasiona muchas veces este crecimiento de la población, ¿no? Natural, la población crece naturalmente, pero también por algún suceso económico, como es el caso de la construcción del Tren Maya, ¿no? Esto tiene consecuencias, en este caso, en la demanda y en los precios de las viviendas. Pero sí estamos observando que sí existen. Esto, por ejemplo, es una nota de lo que ocurrió en Quintana Roo, pero sí existen. Yo estoy seguro que si ustedes analizan alguna nota de las situaciones que se dan allá en su ciudad, podemos encontrarle relación entre lo que está sucediendo y el crecimiento de la población, que esa es la parte importante. Encontremos esa relación que tiene ese impacto. ¿Sí? O sea, a eso quiero llegar, ¿no? Cuando uno está en ese proceso de aprender, pues es necesario buscar todas las fuentes. No todas son confiables, pero sí hay que hacerse llegar de los mayores elementos. Si alguno de ustedes, por ejemplo, eh, no identifica, lea de lo que está sucediendo en su ciudad. Allí en el Facebook, por ejemplo, notas, den de alta algunas cuentas de noticias locales y de noticias nacionales para que, así como a veces nos ponemos a ver el Facebook, pues nos aparezcan este tipo de notas y nosotros empecemos a conocer los acontecimientos que se están dando. Claro, con las debidas consideraciones, ¿no? No vamos a tomarlas como ciertas, pero sí nos va a dar una idea de lo que está sucediendo, ¿no? Ya después nosotros lo corroboraremos con las fuentes oficiales,
pero sí nos da un panorama de lo que está aconteciendo. Por ejemplo, imagínense los plásticos. Los plásticos no desaparecerán, son fáciles y económicos y han sido un importante motor de desarrollo. Sin embargo, los desechos plásticos se han convertido en una amenaza omnipresente para la salud pública, los medios de subsistencia y el medio ambiente. Los plásticos pueden tardar cientos de miles de años en descomponerse y ya forma parte del registro fósil. ¿Ustedes creen que esta nota tenga alguna relación con la dinámica de la población, el hecho de la contaminación que existe por los plásticos? ¿Consideran que hay alguna relación entre esta contaminación de plásticos y la dinámica de la población? ¿Qué relación ustedes pueden explicar que existiría? Dice Alan, sí, entre más crecimiento de la población, más gente consume bebidas o productos de plástico. Muy bien, ya encontramos una relación que existe, fíjense. Sin que lo mencione específicamente la nota, sí podemos encontrar una relación entre lo que está aconteciendo por la contaminación de plásticos y la dinámica de la población. En este caso, Alan nos dice que pues, la contaminación se da porque se incrementa el número de personas y a su vez estas consumen más plásticos, lo que provoca probablemente una mayor contaminación. Muy bien, pero ya encontramos una relación y así de muchos eventos que se están dando, como vemos aquí, aunque no lo mencionen de forma específica, porque a veces no vamos a encontrar la información como la queremos encontrar, pero sí, si lo analizamos y si lo reflexionamos, sí podemos encontrar una relación y esa es la idea. Habrá muchas situaciones en las que nos cueste trabajo encontrar las cosas como las queremos encontrar. Hay que identificarlas por otros medios. Entonces, esa es la parte en la que ustedes tienen que empezar a trabajar, en que no se trata de mecanizar, no se trata de que nosotros solo pongamos en el buscador consecuencias de la población y de lo que salga agarre cualquier cosa y vámonos, sino que existen muchas que sin mencionarlo directamente tienen una consecuencia. Entonces ahí es donde ya vamos ampliando lo que nuestro pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, analítico, lo vamos incrementando, lo vamos mejorando, lo vamos fortaleciendo. Por el alto consumo de productos de plástico, por el incremento de producción. Así es, Mirna, lo que genera más plástico y más contaminación. Exactamente. Muy bien, pero se dan cuenta que sí tiene relación y que sí la podemos encontrar, aun cuando no lo menciona aquí específicamente. No sé si estoy compartir la pantalla. Si existe, hay que buscarla. Aunque no lo dice acá, probablemente esta contaminación se deba a eso, a que pues cada día somos más y obviamente los que fabrican algún producto utilizan el plástico porque es fácil de transportar, como lo dice, ¿no? Y la gente que lo consume, luego vámonos a la basura. Y esto genera contaminación. Más gente consume, más basura, más contaminación. Entonces, aunque en términos generales es así, o sea, pero ya encontramos la relación. Y hay muchos, por ejemplo, ¿por qué los países podrían empezar a competir por más migrantes? Es un video que les voy a compartir para que analicen, para que reflexionen esta parte. Fíjense, de la migración. No lo vamos a ver porque dura bastante, 8 minutos, pero en el momento que ustedes puedan y tienen oportunidad, véanlo.
Y con esto, bueno, también quiero mencionarles que en estos temas ya casi por terminar, que existen fuentes de información que podemos utilizar. Uno de ellos, por ejemplo, es el dato abierto de la migración de la CONAPO. Aquí, por ejemplo, aunque la CONAPO tiene información un poco más técnica, más especializada en cuanto a los temas de migración, pues saber que existe un Consejo Nacional de la Población que hace estudios sobre la dinámica de la población que existe en nuestro país, ¿no? Como el crecimiento, la rapidez con la que ha crecido, a partir de cuándo empezó ese crecimiento, las causas que originaron ese crecimiento o lo que se consideran que son las causas. Entonces, esta de la CONAPO, Consejo Nacional de la Población, también existe, por ejemplo, y esto lo vimos, el INEGI. Ustedes quieren conocer del INEGI. Aquí, por ejemplo, hasta les coloqué un video. Por ejemplo, si ustedes quieren conocer sobre lo que pasa en su entidad federativa, vamos a hablar de Baja California Sur, ¿no? Y aquí nos viene datos generales de Baja California Sur. Aquí viene de economía. ¿A qué se dedica mayormente las personas en Baja California Sur? Actividades terciarias. ¿Qué son las actividades terciarias? Fíjense, el total son datos estadísticos de cómo se compone Baja California Sur. Entonces, si ustedes quieren saber, son de Baja California Sur, cuáles son las principales actividades que se desempeñan allá en su entidad, pues entren a esta página. Pero son también, es una fuente confiable de información. Aquí, por ejemplo, primer lugares de producción a nivel nacional en el sector primario de Baja California Sur. Captura pesquera. Y aquí viene qué es en cuanto a los productos de la pesca, los primeros lugares que tiene Baja California Sur: almeja, cabría, langosta, raya y similares y calamar. Y así podemos conocer otros. Vamos, por ejemplo, Oaxaca, economía. Actividades terciarias, véanse también. Y véanse, actividades primarias. Pero también podemos conocer la dinámica de la población de su entidad. Por ejemplo, Oaxaca. En 1900 que eran 0.9 millones de habitantes y hoy en 2020, bueno, en 2020 eran 4.1 millones de habitantes. Es decir, cómo ha crecido Oaxaca. Y pueden encontrar el de cualquier estado. Entonces, es información confiable que les puede ayudar a ustedes a conocer sobre estos temas. Bueno, no sé si hay alguna duda. La idea de este último es que ustedes primero identifiquemos la importancia que tienen las matemáticas. Todo lo que hicimos aquí lo hicimos con funciones lineales y trascendentes en las cuales medimos algunos aspectos de la dinámica de la población, ¿no? El crecimiento, la rapidez de crecimiento y la proyección. Y que con los resultados que obtuvimos de esos cálculos matemáticos que realizamos, pudimos llegar a conclusiones, es decir, ¿qué impacto tiene el crecimiento de la población? ¿Qué impacto tiene la rapidez con la que ha crecido? Y de continuar una tendencia así, ¿cuánto seríamos a un determinado número de años y el impacto que tendría en la estructura social de una ciudad, de una entidad, de un país? Que existen fuentes de información confiables, que la dinámica de la población es un área del conocimiento importante que se dedica a estos análisis, no de esta forma, porque aquí es una estructura básica, pero sí a nivel un poco más complejo y que es importante reconocerla como una área del conocimiento. Entonces, no sé si haya alguna duda hasta el momento. Quieran
Bueno, Mirna dice que no, Alan no, ninguna. Muy bien, pues ya que no hay dudas, pues no me queda más que agradecerles. Han sido pues 4 semanas en las que hemos tenido la oportunidad de interactuar a través de la plataforma, a través de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi única intención únicamente ha sido apoyarlos en el desarrollo, en el crecimiento académico que ustedes deben tener como estudiantes de nivel medio superior, que identifiquen que es importante analizar los resultados y los cálculos matemáticos, por supuesto que son importantes, pero más allá de eso, es importante interpretar los resultados, saber que esos resultados matemáticos los podemos utilizar para mejorar nuestra economía básica o para obtener conclusiones acerca de lo que está sucediendo en nuestro entorno. La idea es que nos anticipemos a los hechos que vienen y estemos preparados para los diferentes escenarios que se puedan presentar, ¿no? En este caso, ustedes, estoy seguro que al decidirse iniciar a estudiar una nueva aventura académica, un nuevo objetivo académico, se están anticipando a lo que viene, se están anticipando a los cambios que va a tener la sociedad, que requiere de personas preparadas, de personas que conozcan sobre herramientas tecnológicas, que analicen, que conozcan simuladores que les ayuden a utilizar en alguna actividad productiva, la que ustedes decidan dedicarse. De mi parte es todo. Muchas gracias por estas 4 semanas. Espero que los siguientes módulos sean de total éxito para ustedes. Muy buenas tardes y nos vemos.